Bienvenidos a todos. Este es el módulo 1 del curso de los derechos de la naturaleza profundizado. En este caso, el objetivo del módulo es que ustedes puedan acceder a todos los documentos y a todas las legislaciones que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Lo que van a encontrar subido en el entorno es una serie de documentos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que nosotros en el derecho los denominamos soft law, porque en definitiva no son leyes ni son normas en un sentido estricto, pero sí pueden servir como información y pueden servir de insumo para el estudio y sobre todo para ver cuál es la posición de los organismos internacionales en la materia. También van a encontrar, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, las leyes de Bolivia y todas las otras normativas que tienen que ver con esta materia. Para que ustedes sepan, el insumo de este curso y la sistematización de toda esta legislación es producto del trabajo de un grupo de investigación que se está llevando a cabo en la Universidad Litoral, que se llama MEULEN, Renovación de Aportes Jurídicos para el Problema Ecológico, en donde están trabajando justamente en un observatorio tanto de legislación como de sentencias en materia de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La mayoría de las normas que ustedes van a encontrar en este módulo son producto de la actividad legislativa más que nada en los países de América Latina. Como caso paradigmático tenemos a Ecuador, que es el único país del mundo que tiene en su constitución el reconocimiento explícito de los derechos de la naturaleza, y también tenemos, como dije, el caso de Bolivia, tenemos un proyecto en Argentina, así como una ordenanza local, y también hay algunas experiencias en lo que es México y lo que es Brasil. Lo que interesa rescatar de toda esta cuestión es, en primer lugar, la incidencia que tuvieron a la hora de incorporarse estas cosmovisiones en las diferentes normativas, las culturas de pueblos originarios y de pueblos campesinos, que fue a partir de su influencia y de las distintas vinculaciones que ellos tienen con la naturaleza, que se fueron incorporando a las distintas normas las formas de ver y de vincularse con ella. La intención en este módulo no es solamente que ustedes analicen en la normativa que les estamos brindando aquellos aspectos vinculados únicamente con cómo se reconocen los derechos de la naturaleza, que si bien es importante, también se tiene que complementar con todos aquellos mecanismos de protección de esos derechos, tanto sea en lo que tiene que ver con las vías de acceso a la justicia, o sea, con aquellos aspectos vinculados a lo judicial, y todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con el diseño institucional. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, en materia de protección de los derechos de la naturaleza, tenemos una legitimación activa amplia que implica que ya los procesos no son iniciados por quien tiene un interés particular en el caso, sino que también pueden ser iniciados, y esto lo dice expresamente la Constitución, distintos pueblos, distintas comunidades, inclusive distintas nacionalidades. Evidentemente, la trascendencia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza se refleja en la habilitación que tienen los diferentes sujetos para acceder a la justicia y bregar por la eficacia de esos derechos, por el cumplimiento de esos derechos. Asimismo, esta misma Constitución tiene un sector específico que habla de las garantías jurisdiccionales, y ahí desarrolla una serie de requisitos de las acciones que regula, que tienen que ver con, por ejemplo, la innecesariedad de patrocinio letrado. No hace falta que una persona que inicia una acción en pos de defender los derechos de la naturaleza esté acompañada por un abogado, lo puede hacer de manera individual. Asimismo, se pueden estas acciones interponer en cualquier día y horario, pueden ser de manera oral o de manera escrita. Entonces, esta flexibilización de requisitos también contribuyen a una mayor protección y vienen a complementar el reconocimiento que la Constitución trae de los derechos de la naturaleza. Un aspecto muy importante de la legislación en Ecuador es el tema del rol que se le da al juez. El juez no es un juez imparcial, no es un juez objetivo, sino que es un juez que tiene ciertas prerrogativas. Por ejemplo, en materia de prueba, puede ordenar que se realicen determinadas diligencias probatorias, justamente teniendo en consideración que la materia que se va a ventilar en ese proceso tiene que ver con bienes colectivos, tiene que ver con los derechos de la naturaleza, y por lo tanto él no puede asumir un rol pasivo y dejar todo librado a la suerte de las partes, sino que tiene que tomar un rol mucho más activo. Inclusive la normativa, no solamente la Constitución, sino también la ley orgánica del Poder Judicial en Ecuador, crea como un instrumento legal
en favor de los accionantes una presunción que tiene que ver con que si el accionado, en el caso de que sea una autoridad pública o cuando es un particular, si lo que está en cuestión son los derechos de la naturaleza, en el caso en que estos requerimientos no obtengan su resultado, es decir, que el accionado no provea la información o no acredite lo que están ellos aludiendo, se toma como que son ciertos los hechos incorporados en la demanda. Entonces el accionante tiene a su favor esa presunción que en caso de omisión de la parte demandada se van a tomar como ciertos los hechos que ellos incorporan en la demanda. Todo esto, como dije, tiene que ver con una serie de herramientas procesales que van a facilitar el acceso a la justicia para la defensa de los derechos de la naturaleza. Ustedes se van a encontrar con que la Constitución de Ecuador regula una acción de protección, que es para el caso en que las violaciones o las transgresiones a los derechos constitucionalmente reconocidos provengan de autoridades públicas no jurisdiccionales, y la acción extraordinaria de protección, que la van a encontrar para los casos en que la violación o la vulneración de derechos sí provenga de una autoridad jurisdiccional. En esos casos la competencia es de la Corte Constitucional del Ecuador. Cuestión que vamos a profundizar un poco más en el módulo 3, donde vamos a ver algunos fallos en donde específicamente se hizo aplicación de estos tipos de acciones. Una cosa muy similar pasa en Bolivia, en donde también se reglamentan algunas cuestiones vinculadas a los procesos, sobre todo en los aspectos que hablábamos, por ejemplo, respecto de la legitimación activa. La ley de Bolivia, la ley 71, que es la ley de los derechos de la madre tierra, incluye la legitimación activa de bolivianas y bolivianos, lo dice de esa manera, o sea, no hace distinción de género, dice bolivianas y bolivianos, y todos tienen la posibilidad de accionar frente a las autoridades públicas y de hecho tienen el deber de denunciar cuando haya alguna violación a este tipo de derechos. Asimismo, esta ley incorpora una serie de principios que van a ser ampliados también en la ley marco, como por ejemplo el principio precautorio, el principio de la justicia climática, que vienen a ser todas herramientas o instrumentos que permiten, por ejemplo, que pueden ser utilizados en cuestiones interpretativas, que pueden ser utilizados también a los efectos de diseñar una política pública. La ley de la madre tierra enumera los derechos que tiene la madre tierra y se complementa con la ley marco, que es una ley que está diseñada a los efectos de establecer cuáles van a ser las características que va a tener la política boliviana en general a los efectos de poder desarrollar un sistema que les permita el vivir bien. La cosmovisión que tiene incorporada la ley, que tienen incorporadas las dos leyes de Bolivia, toman las cosmovisiones andinas y la noción de que para esas cosmovisiones la Pachamama es sagrada, y por eso el diseño institucional y toda la cuestión vinculada a la política de Estado tiene que ver con el respeto a los derechos de la naturaleza. Ahí en la ley marco hay una cuestión muy importante, porque esta ley, ¿por qué es marco? Porque justamente la misma norma establece que tiene que ser tenida en cuenta para todo el diseño de las políticas, ya sea leyes, planes, programas, proyectos, cualquier actividad que sea desarrollada dentro del Estado tiene que estar encuadrada dentro de las prerrogativas y de los contenidos de esta ley marco. Asimismo, un dato interesante que tiene que ver con el diseño institucional es que, por ejemplo, la ley marco de Bolivia crea una autoridad plurinacional de los derechos de la madre tierra como ente encargado de llevar adelante toda esta política y de bregar por los derechos de la madre tierra, y asimismo crea también un fondo que va a ser la forma de financiación de esta autoridad y que va a permitir desarrollar todos los planes y programas que tengan que ver con la noción de la Pachamama como sujeto de derechos. En Argentina, el proyecto del senador Pino Solanas, que hoy por hoy se encuentra en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores de la Nación, es muy similar a la ley boliviana, a la ley marco de Bolivia que decíamos recién, y tenemos una ordenanza en la ciudad de Santa Fe que, si bien el objeto principal de esa ordenanza es la prohibición del glifosato, que es un herbicida muy utilizado hoy por hoy para las producciones de soja transgénica, contiene una norma en donde se le atribuye a la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos la obligación de tener que implementar medidas alternativas
para el control de plagas y de malezas, y que lo tiene que hacer y tiene que diseñar esas estrategias alternativas o esos métodos alternativos teniendo en cuenta la salud, la vida humana y los derechos de la naturaleza. Por lo tanto, como digo, la incorporación de esa mención de los derechos de la naturaleza en esa norma encuadra el obrar de la Secretaría de Ambiente, que tiene que hacer su actividad respetando esa noción de naturaleza como sujeto de derechos. Luego tenemos el caso de México y de Guerrero. En este caso son dos constituciones políticas de dos estados del Estado Federal de México, que si bien hacen alguna incorporación de los derechos de la naturaleza, remiten a leyes secundarias, pero es interesante porque, por ejemplo, en el caso de México, la misma Constitución establece que la naturaleza tiene que ser considerada ente colectivo sujeto de derechos. Luego la ley secundaria va a reglamentar y va a instrumentar cómo se lleva adelante esa noción, pero la obligatoriedad y la imposición la hace la Constitución. Luego de ahí se tendrá que reglamentar por vía de leyes secundarias. En el caso de Brasil hay dos estados que han modificado sus ordenanzas locales incorporando la noción de los derechos de la naturaleza, diciendo que la naturaleza tiene derecho a existir, a prosperar y a evolucionar, que es el caso de Paudalho y de Bonito. Y en el caso de Bonito, especialmente, no solamente incorpora esta noción, sino que además obliga al Estado a que desarrolle políticas que permitan la armonía con la naturaleza, que permitan el desarrollo humano en armonía con la naturaleza. Finalmente van a encontrar en este módulo un antecedente que, si bien no es estrictamente legislativo, lo incorporamos aquí porque se trata de un acuerdo que hizo el gobierno neozelandés con un grupo maorí, con una organización maorí, y que finalmente terminó siendo refrendada por una ley, por eso lo incluimos en este módulo. Pero surge de, como digo, el acuerdo entre este pueblo que es originario, que vive en la zona del río Wanganui y que terminó celebrando un convenio con las autoridades políticas a los efectos de declarar al río Wanganui como sujeto de derechos, como persona con derechos y obligaciones, y se eliminaron, y acá entramos otra vez en la cuestión del diseño institucional y de las políticas públicas, todas las autoridades que intervenían por distintas cuestiones de competencia en las cuestiones del río, y se combinó la designación de una sola autoridad que va a ser la encargada de ahora en adelante de defender los derechos de la naturaleza y de bregar por el cumplimiento del acuerdo que fue celebrado oportunamente. Los invitamos a que ustedes analicen todas estas normativas, que vean los conceptos que incluyen las leyes, cómo abordan la cuestión de los derechos de la naturaleza, qué derechos le reconocen y cómo van armando y van estructurando algunas herramientas y van incorporando distintos mecanismos para propender justamente a la protección efectiva de esos derechos.